En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: Si eres el Hijo de Dios, ordena esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir junto a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y Él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y, tomando Él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Es nuestro tema en estos días hablar del sermón de la montaña. Quisiera que recordáramos un poco lo que aconteció hace 8 días cuando empezamos el tema.
dijimos unas cuantas frases, escribimos unas cuantas frases que debemos recordar. La primera que mencionamos es que las enseñanzas de Jesús son como faros de luz que guían los barcos para que no encallen en las rocas, para no encallar en las rocas. Los que son marineros y van en alta mar viajando se dan cuenta, y algunos de ustedes que seguro han viajado, en algunos momentos hay ciertos faros de luz a la distancia que envían su intensidad de luz a ciertos grados para anunciarle a los marineros los peligros que tienen y que tienen que alejarse, porque si siguen la ruta que van a tener problemas. Es igual las enseñanzas de Jesús. Son como esos faros que nos dicen, si nosotros continuamos la ruta por la que llevamos, lejos de sus principios y valores, vamos a tener problemas en la vida. Entonces sus enseñanzas comienzan a guiarnos, a conducirnos, para que no encallemos como los barcos en alta mar. También dije que el Sermón del Monte es como la estrella polar que nos guía en la densa oscuridad que amenaza a la humanidad. Anoche tuve una experiencia linda cuando llegué a la casa, antenoche cuando llegué a la casa, había la estrella polar estaba ya en el horizonte, muy hermosa, muy linda, alumbrando con esa intensidad que está brillando ahora más y más. Al pasar los milenios brilla más. Así es los mandamientos de Jesús, o el sermón de la montaña, es como la estrella polar, que en medio de un mundo en oscuridad que vivimos, esa luz nos alumbra, nos guía para que no andemos en tinieblas. Dios no quiere que andemos en tinieblas, sino que la luz de su palabra nos alumbre siempre. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero también dije que los conflictos, la mayoría de los conflictos, normalmente los conflictos que enfrentamos en la vida, no por accidentes, no por otras cosas, sino los conflictos en nuestras relaciones, en decisiones que tenemos que tomar, en fin, en la vida, son la consecuencia de rechazar, ignorar o violar uno o más de los mandamientos de Jesús. Nadie puede violar los mandamientos de Jesús y seguir como si nada hubiera pasado. Los mandamientos de Jesús son dados para nuestra protección. Por ejemplo, cuando el Señor dice a los jóvenes o a todos los hijos, nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Lo cierto es que cuando un hijo no honra a su padre y a su madre, va a sufrir las consecuencias tarde o temprano. Puede que no sea inmediatamente, pero en la vida lo va a sufrir. Y lo peor es que sus hijos van a recibir el resultado de violar, ignorar o rechazar los mandamientos del Señor Jesucristo. Por eso quiero animarles, hermanos, a que nos acerquemos durante un tiempo al Sermón de la Montaña. Les pedía el domingo anterior que leyeran el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, porque en ellos tenemos toda esta enseñanza maravillosa que el Señor nos da para que nosotros podamos marchar seguros en la vida. Teniendo en cuenta esto, quiero asegurar que Jesús encarnó esas 8 virtudes o bienaventuranzas que encontramos en el verso 3 hasta el 8, hasta el 12, la parte que leímos esta mañana. Esas 8 virtudes que encontramos ahí fueron la característica de lo que Jesús vivió. Así era Jesús. Lo importante de Jesús no era su aspecto físico. Lo importante de Jesús era su aspecto moral. Nadie sabe cómo era Jesús. Los artistas nos lo presentan de distintas maneras. Con barba, sin barba, alto, fornido. Depende de la cultura. Los africanos lo presentan negros. ¿Sí? Los indígenas lo presentan con rostro indígena. Y nosotros los latinos lo presentamos con esa mezcla que tenemos nosotros. Los alemanes, los gringos lo presentan blanco, alto, con ojos azules, etc. No es importante la figura física, es importante el carácter moral de Jesús. Jesús encarnó todo eso. Si usted quiere saber cómo es un hombre lleno de misericordia,
¿A quién tiene que mirar? A Jesús. Si tú quieres saber cómo es un hombre limpio de corazón, ¿a quién miras? Si tú quieres mirar a un hombre que es misericordioso, ¿a quién miras? Si tú quieres mirar a un hombre que busca la paz siempre, ¿a quién miras? A Jesús. Jesús encarnó esas 8 bienaventuranzas, esas 8 virtudes en su propia vida. Él era el sermón andante. Él enseñó lo que vivía. Diferente de lo que nosotros acostumbramos a hacer. Normalmente los seres humanos tratamos de enseñar lo que no vivimos. Pero Jesús encarnó lo que vivía. Primero lo vivía y después lo enseñaba. Esa es una característica muy importante que debemos tener en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, déjenme decirles algo muy especial en esta mañana. Leímos y decíamos el domingo anterior que todos nosotros los cristianos, ¿a quién debemos imitar? ¿Como quién debemos vivir? Como Jesús. Dios el Padre nos diseñó para llevar su imagen y semejanza. Recuerde que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero por haberse alejado de Dios, esa imagen y semejanza se desdibujó. Pero cuando Jesús murió en la cruz de Calvario y llamó a sus discípulos para que lo siguieran, tiene el proceso de restaurar la imagen y semejanza de Dios en sus seguidores. Nosotros somos llamados a restaurar la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas. Por eso Juan decía, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Digo conmigo, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia. Nosotros debemos ser misericordiosos. Nosotros debemos ser de limpio corazón. Nosotros debemos ser pacificadores. Es decir, esas diferentes virtudes deben de estar encarnadas en nuestra vida. Eso significa ser cristiano. Eso significa ser discípulo de Cristo. Si no encarnamos esas verdades en nuestra vida, no somos cristianos. No tenemos el derecho de llamarnos cristianos. Fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, decía hace 8 días. ¿Y se acuerdan por qué fueron llamados cristianos? Porque al conocer a Cristo y al ver cómo vivían los cristianos, no había diferencia. Eran iguales. En su carácter, en su conducta, en su verdad, en su integridad, ellos se parecían a Jesús. Y eso es lo que Dios ha diseñado, que sus seguidores nos parezcamos a Jesús. Amén. La intención de las enseñanzas de Jesús es decir a los cristianos cómo debemos de vivir. No somos llamados a ser religiosos, somos llamados a ser discípulos de Jesús. Mira a su hermano y dígale, yo soy un discípulo de Cristo. Yo soy un discípulo del Señor. No hay luces, no hay humo, no hay cosa fantástica, pero lo fantástico en la vida va a ser tu vida. Vas a reflejar a Jesús en tu hogar, vas a reflejar a Jesús en tus relaciones, vas a reflejar a Jesús en la calle, en todas partes. Por ejemplo, algo sencillo, Jesús nunca fue tramposo. Dígale a su hermano, Jesús no fue tramposo. Yo tampoco. Pero díganlo de verdad, porque le rebajaron el volumen. No, Jesús no fue tramposo. Dígalo. Y yo tampoco. Jesús no vivió de la mentira, no mintió. Yo tampoco. Qué desafío, ¿no es cierto? Es fácil ser evangélico. Es fácil ser católico. Pero ser discípulo es otra cosa. Y eso es lo que vamos a pensar en estos días al aproximarnos al sermón de la montaña, donde están todas esas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Como consecuencia de lo que acabo de decir, estas enseñanzas no fueron dirigidas, ni son dirigidas, ni serán dirigidas a la sociedad en general.
Y vamos a ver por qué. Alguien dirá, pero ahí dice la Escritura que las multitudes lo seguían y él entonces les enseñó. Pero un momentico, recuerdan, si leen el pasaje, dice que aunque las multitudes lo seguían, él llegó un momento que se reunió con sus discípulos. Llegándose los discípulos a él, les enseñó. Y les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, cuando dice abriendo su boca, les enseñaba. Estos días se estaba recordando que el oído es muy importante. Por eso Jesús usó tantas veces el que tenga oídos para oír, oiga. En Apocalipsis dice el que tenga oídos para oír, oiga. Se ha descubierto, en la ciencia se ha descubierto que el primer sentido que se abre en el ser humano al ser engendrado, al estar en el vientre de la madre, el primer sentido que se expresa es el oído. Antes del tacto, del gusto, etcétera, del olfato, el primero que se abre es el oído. Y qué interesante, el último que se cierra es el oído. El corazón puede parar de latir. Los pulmones pueden dejar de latir. Todo en su cuerpo puede dejar de funcionar. Pero el oído es el último que se cierra. Dicen todavía que se cierra 5 minutos después de que ha muerto. Por eso, en paréntesis, es hermoso cuando las madres, que las madres puedan entender esto, las jóvenes que recién se han casado, las que se van a casar, que le hablen a su ser vivo que está en el vientre. ¿Sabe que él escucha cuando el papá, la mamá le abren? Él escucha. No, pero está ya que va a escuchar. No, él ya tiene los oídos abiertos. Y cuando nace, ya sabe conocer la voz de su padre y de su madre. Creo que tiene mucho sentido cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Somos ovejas del Señor y nuestros oídos están abiertos para escuchar la palabra del Señor. Dígale a su hermano, mi oído está abierto. Mi oído está abierto para escuchar la voz del Señor. Gracias a Dios por ese sentido maravilloso que nos ha dado el del oído. Entonces decía que no es una enseñanza dicha para todos. ¿Sabe una cosa? Cualquiera puede leer el Sermón de la Montaña. Inclusive cualquiera puede escribir comentario del Sermón de la Montaña, para bien o para mal. Pero no lo va a entender jamás. Jamás lo va a entender. Porque los únicos que lo pueden entender y encarnar son los discípulos del Señor. Jamás. Es una enseñanza exclusiva. Por eso los discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba. No fue, Él no se paró y una multitud de 3, 4, 5 mil personas les gritó, quiero que entiendan. No. Le habló a sus discípulos. No fue un mensaje, este no es un mensaje para las multitudes. Este es un mensaje únicamente para los hijos de Dios. Para los redimidos por la sangre de Jesucristo. Para los que han sido perdonados. ¿No le dice, Señor, gracias? Mira a su hermano y dígale, este mensaje es para ti. Es para ti. Es para ti, es para aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Para ellos es el mensaje. Es dirigido a ellos. Como lo vamos a ver más adelante, el Señor le dijo a Nicodemos, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver. A menos que no nazca de nuevo, no puedes entrar. Nicodemo escuchaba al Señor y no podía entender lo que el Señor le estaba mencionando. Qué lindo será escuchar cada día la voz del Señor. Todos los días Dios quiere hablarnos. Y cuando empezamos a obedecer su palabra y dejamos que su Espíritu controle nuestra vida, comenzamos a andar en sus caminos y escuchamos la voz del Señor cada mañana. Él nos habla por su palabra. Él nos habla por su Espíritu. No para revelarnos cosas nuevas y proféticas. No. Para enseñarnos cómo vivir con Él. Cómo caminar a su lado.
No sé si a ti te habla, a mí me habla todos los días. Y me habla por su palabra. Aleluya. Me habla por su espíritu. Usa la palabra y me conduce. Porque Él es mi pastor. El que está en Cristo puede decir, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara de pastor me infundirá aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. El bien de la misericordia me seguirán todos los días. Unge mi cabeza con aceite. Pero tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Los únicos que pueden entender y vivir esa expresión, ese sentido del Salmo 23, son los redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Son los únicos que pueden vivirlo. No más. Dios nos llama a vivir una vida completamente distinta. El sermón de la montaña es para ti. Es para ti, no es para toda la multitud. Por eso, yo quiero decir, los amigos que nos acompañan esta mañana, no sé si tendremos alguna persona por primera o por segunda vez entre nosotros, bienvenido. Pero déjeme decirte, la única manera que vas a entender este mensaje es si le entregas tu corazón a Jesús. Si no le entregas el corazón a Jesús, no lo vas a entender jamás. Jamás. Lo vas a entender, lo vas a vivir, lo vas a comprender en tu ser. Entonces, mirando el pasaje que nos tiene, la primera bienaventuranza, porque esa la palabra Macarios que se utiliza ahí en griego, la palabra Macarios se puede traducir, tiene tres implicaciones. Significa bienaventurado, significa feliz, significa dichoso. Todas están entrelazadas en esa expresión. Entonces, todos los hijos de Dios somos llamados a ser bienaventurados. Somos llamados a ser felices. Y lo que nos hace felices a nosotros no son las cosas que hace feliz al mundo. Al mundo lo hacen feliz otras cosas. Lo hace feliz el dinero. Lo hace feliz la fama. Lo hace feliz el placer. Lo hace feliz las victorias. A los deportistas, los buenos futbolistas como Hans, como Messi, como Cristiano Ronaldo, o como las estrellas de Millonarios. Los hace feliz los triunfos que tienen. A nosotros no nos hace feliz eso. A nosotros lo único que nos hace feliz es Jesucristo. Amén. Él es el único que nos hace feliz a todos. Mire a su hermano y dígale, Jesús sí me hace feliz. Es lo único que nos hace feliz. Felices, dichosos. La primera cosa que quiero aclarar entonces, después de esta introducción, es que dice, felices los pobres. ¿Cuál es el significado de los pobres? Dijera en primer lugar que la pobreza a la cual se refiere no es la pobreza económica. No son felices los que viven en tugurios. Jesús no quiere que vivamos en esa circunstancia. Un día el Señor se encontró con un hombre que vivía en tugurios, vivía en los sepulcros, cargado de demonios. Él no era feliz, estaba atormentado por los demonios. Y Jesús echó fuera los demonios, hizo que ese hombre volviera a su sentido común y fuera feliz. Porque Jesús no se refiere, cuando habla de los pobres, no se refiere a los que tienen necesidades o pobreza, situaciones económicas difíciles, ni tampoco a los que tienen una buena educación académica. No se refiere a ellos. No se refiere a los que son, se ha visto personas que son como cortas de espíritu, ¿sí? Y dicen, ay, pobrecito, mire, es que no hace nada.
Es un pobrecito que ni se mueve siquiera. Está ahí. No se refiere a eso. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su condición espiritual, que por su pecado no pueden disfrutar del perdón y el amor de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Déjenme contarles, recordarles la historia. Cuando Dios creó al hombre, Dios creó al ser humano en el jardín del Edén, lo creó a su imagen y semejanza para que fuera bienaventurado, para que fuera feliz, para que fuera dichoso. Y no ha habido nadie en la tierra de los seres humanos, de los hijos, de los seres humanos caídos en pecado, que hayan vivido tan felices como vivieron Adán y Eva. Ellos vivían felices todos los días de su vida. Dios venía y se paseaba con ellos. No tenían ninguna necesidad. No tenían tarjetas de crédito. No tenían tarjetas débito. No tenían WhatsApp. No tenían mensaje de texto. No tenían nada de esas cosas que hoy nos asombramos de lo que existe. Pero eran felices. Vivían felices. Dios los creó con esa intención. Dios creó al hombre para que sea bienaventurado. Dios creó al hombre para que viva feliz. Dios creó al hombre para que sea dichoso. Pero sucedió algo. Un día Dios le había dicho al hombre: no deben comer de todo árbol del huerto, especialmente del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque el día que de él comiereis, moriréis. Llegará el momento que comerán del árbol de la vida, porque ustedes son felices, bienaventurados y dichosos. Pero todos conocemos qué pasó. Que llegó un momento en que el hombre decidió por su propio medio buscar la felicidad. No buscarla en Dios, sino buscarla en sí mismo, y desobedeció a Dios y se alejó. Y a partir de ese momento el hombre no fue feliz. A partir de ese momento la muerte vino sobre él, el dolor vino sobre él, el sufrimiento vino sobre él, la corrupción vino sobre él. Nos dice en Génesis 6 que vio Dios que la intención del corazón del hombre era de continuamente dado hacia el mal. Esa es la condición humana. Hace 5.000 años, hace 4.000 años, hace 3.000 años, hace 2.000 años, hace 1.000 años, hace 500 años, hoy y mañana será la misma condición. La condición del ser humano sin Cristo es continuamente hacia el mal, hacia el mal. No hay nada en nosotros que nos detenga. Por eso dice la Escritura en Génesis 3:23: y entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén, donde era bienaventurado, donde era feliz, donde era dichoso. Lo expulsó. A partir de ese momento el hombre no sabe lo que es vivir la bienaventuranza. El hombre no sabe lo que es vivir la verdadera felicidad. El hombre no sabe lo que es ser dichoso en la tierra. Pone su dicha, su felicidad, su esperanza de bienaventurado en las cosas materiales, las cosas efímeras que se pierden permanentemente. No solamente lo expulsó del Edén para que tuviera que trabajar la tierra que le produciría cardos y espinos, sino que luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Es decir, a partir de ese momento al hombre le fue totalmente imposible regresar a una vida de comunión con Dios. Déjenme aseverarles una cosa. Yo no soy
pastor, o mejor, no soy cristiano, no soy discípulo, porque yo un día decidí por mi propia voluntad ser discípulo de Cristo. Hace 55 años que no fue mi decisión. Yo soy discípulo de Cristo porque al Padre le plació llamarme, oí su voz, como el caso de Jesús con Pedro y con su hermano, que le dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Escucharon la voz del Señor que decía: sígame, y yo lo seguí. Tú tampoco. No estás en la vida cristiana porque mereces la vida cristiana. Cuando mueras no recibes el cielo porque mereces el cielo. Nadie en la tierra merece el amor de Dios. Estamos aquí solo por su gracia. Un día el Señor se acercó a ti y te llamó. Y te llamó. Y tú oíste su voz y lo seguiste. Bendito el nombre del Señor. La condición del hombre es lamentable. Por ejemplo, en Romanos 3 nos dice el apóstol, esta es la declaración de la Biblia. Algunos cuando leen se ofenden y dicen: pastor, no me ofenda, que yo sí soy digno. Usted no conoce mi hoja de vida. Usted no conoce de qué familia vengo yo. Usted no sabe quién soy yo. No sabe dónde vengo, la alcurnia que tengo. Todo lo que tengo dinero y lo gané sudando. Y así he sido honesto, puro, limpio, transparente en la vida. Nunca le he hecho trampa a nadie. Déjeme decirte, dice esta palabra, ¿a qué conclusión llegamos? Dice el apóstol Pablo. ¿Acaso los judíos son mejores que nosotros los demás que no somos judíos? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. ¿Se acuerdan que dice el apóstol San Pablo? La paga del pecado es muerte. ¿Cuántos de ustedes han pecado? Yo levanto las dos. No hay nadie que no haya pecado. Y la paga del pecado es muerte. No puede tener la vida eterna. No puede tenerla. Están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. Supuestamente hoy en la tierra hay 7 billones de habitantes. 7.000 millones de habitantes. Yo ni sé cómo se escribe eso. Hay mucha gente. Ricos, poderosos, sabios, intelectuales, inteligentes, capaces, con muchos éxitos, pero ninguno es justo. No hay uno solo que sea justo por su propia justicia, que se gane el derecho de decir: yo soy justo. No hay ningún magistrado de ninguna corte que pueda decir: yo soy justo. No hay ningún presidente que pueda decir: yo soy el modelo, síganme. No hay nadie en la tierra. No hay justo ni a uno. Mira a su hermano, dígale: no hay justo ni a uno. ¿Cuántos se justifican, no es cierto? Yo no necesito a Cristo, yo soy. Algunos creen que cuando se muera Dios tiene la obligación, si existe, de dejarlo entrar porque Él se lo merece. Nadie se lo merece. Tú no lo mereces, porque la paga del pecado es muerte. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios por su propia iniciativa. Puede buscar religiones, puede buscar dioses, pero no a Dios, no al que hizo los cielos y la tierra. Todos se han descarriado. ¿Cuántos se han descarriado? Todos. Cada cual se apartó por su camino, decía el profeta, mas el Señor, el Padre, encargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno,
no hay uno solo. No existe. En los 6.000 años de historia de la raza humana o más, si quieren ponerle 10 billones, lo que quieran ponerle, no importa la cifra que le ponga, en toda la existencia de la raza humana, solamente ha habido un justo. Y ese justo fue Jesús. No hay más, no hay más. Dígale a su hermano, el único justo ha sido Jesús. Él ha sido el justo. De resto, los billones de millones de millones, billones de billones de billones que han existido, que existen y que existirán, ninguno es justo, ni uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo hace falta ese mensaje en La Habana, Cuba? Los que están filmando La Paz, el autor de la paz lo ignoran. Y los que no son dignos toman el lugar de Jesús. Pero bueno, que Dios los bendiga. Porque la paz no va a venir a Colombia porque se firme esto, sino por los cristianos que encarnamos los principios de Jesús en nuestra vida. Y vamos a enseñarle al mundo cómo podemos encontrar el camino para la paz, que es Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Solo Jesús, dígalo conmigo, solo Jesucristo. No hay temor de Dios delante de los ojos del ser humano. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, los mandatos, etcétera, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conocimiento del pecado. No hay justo ni aun uno. No hay nadie. Solo por Cristo podemos recibir justificación. Porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y a cambio quitó nuestro traje de miseria y nos puso el camino de justicia, no la nuestra, sino la suya en su vida. Les decía del hombre llamado Nicodemo. Nicodemo llegó a Jesús de noche. ¿Por qué llegó de noche? No sé. Algunos especulan que posiblemente Jesús vino de noche a Jesús porque no quería que lo vieran sus conciudadanos, los del Sanedrín, los de la crema innata de la sociedad. ¿Cómo alguien de la crema innata se iba a reunir con un pecador como decían que era Jesús? Entonces, pero él estaba asombrado porque había visto a Jesús cómo vivía, cómo andaba, cómo pensaba, cómo enseñaba, las obras que hacía. Lo maravilló la vida de Jesús y dijo: maestro, nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Seguro que él traía muchas preguntas, como buen teólogo que era, para discutir con Jesús. Hacerles preguntas de los profetas: acláreme este pasaje, acláreme aquello. Y tenía muchas preguntas para hacerlo, pero Jesús sabía. Podía responderle todas las preguntas, pero no las iba a entender. Entonces Jesús empezó diciendo algo muy sencillo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se asombró, no entendía. Y dijo: explíqueme, Señor, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que yo puedo meterme en el vientre de mi mamá y volver a nacer a la vida? Jesús le dijo: no estoy hablando de eso, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Como ya lo había dicho en otra oportunidad, toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada.
lo que es nacido de la carne, carne es, seguirá siendo igual. No me refiero a eso. Nicodemo, te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar. No solamente ver, entrar, vivir el reino de Dios. Para poder vivir estas verdades hay que nacer de nuevo. Dígale a su hermano, hay que nacer de nuevo. No trate de enseñarles esa verdad de la gente porque no la va a poder entender. Ellos tienen que nacer de nuevo. Y si hay alguien aquí en esta mañana con nosotros que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, no puede entenderlo. El Espíritu Santo está ayudándote a entender no cómo vivir estos principios, sino cómo nacer de nuevo. Y nace de nuevo cuando se entrega a Jesucristo. Es la única manera de hacerlo, entregándose a Jesús. Entonces Jesús le siguió diciendo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Si les hablo de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Y luego dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese que entrega su vida a Jesucristo, ese sí puede entender. Amén. ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Le has rendido todo tu ser a Él? ¿Reconoce que eres pecador? Si no lo reconoces, no puedes entender estas verdades. Te amamos, te damos la bienvenida y cuantas veces quieras venir, bienvenido. Pero jamás podrás comprender las verdades del reino de Dios a menos que te entregues a Jesucristo. Jamás podrás encarnarla, jamás podrás vivirla. No porque no quieres, sino porque no puedes. Puedes querer dentro de tu ser, pero no puedes, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Esta palabra ofende a los intelectuales, ofende a los poderosos, porque muchas veces nos pasa a nosotros lo que le pasó al fariseo. Ustedes conocen personas que se sienten que son dignas por sí mismos y que te dicen, yo no soy como esos que viven en estrato 1. Yo vivo en estrato 10. Aunque no se le conoce todavía estrato 10, pero viven en estrato 10. En su mente. Son grandes, son poderosos. No soy como esos que viven en estrato 1, 2 o 3 pobrecitos. Viven en miseria. Yo no soy como ellos. Pues Jesús dijo una parábola interesante. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, uno que se creía justo por sus propias obras. Y el otro era un recaudador de impuestos, que la expresión recaudador de impuestos en su momento significaba un traidor, significaba un pecador, significaba una persona de la más baja calaña que podía existir en la tierra. Eso significaba en su tiempo la palabra recaudador de impuestos. Lo peor, la escoria, la hez de la tierra. Se habían vendido al imperio romano. Eran traidores a su raza. Eran traidores a su pueblo. No merecían vivir. Los 2 fueron al templo. Dice Jesús, el fariseo, el digno que se creía, se puso a orar consigo mismo y dijo estas palabras: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros ladrones, malhechores, adúlteros, vive en estrato 1, o en estrato 2, o en estrato 3. No soy como ellos, mucho menos como ese infeliz que está allá en el templo.
Se refería al recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Es decir, comenzó a decir de todas sus virtudes. Doy ayuda para los pobres. Les doy de comer, porque si yo no les diera de comer con las ofrendas o con lo que yo doy, esos desgraciados se morían de hambre. Pero que me agradezcan a mí con toda mi generosidad, que de mi trabajo, de mi esfuerzo, yo les doy a ellos para que puedan sobrevivir. ¿Y cuántas cosas más pensaría? Jesús nos deja, no nos dice todo, para dejar que nuestra mente funcione. En cambio, el recaudador de impuestos, el infame, el del estrato 1 o estrato 0, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Se presentó abiertamente delante de Dios, reconoció su pobreza. Ese es un pobre de espíritu, uno que reconoce su verdadera condición, uno que sabe que por su propia condición no puede levantar los ojos al cielo y desafiar a Dios y decirle: aquí estoy yo, tienes que escucharme. No. Ten compasión de mí, que soy pecador. La sentencia de Jesús, les digo, que del estrato 0, y no el otro, el del estrato 10, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Todo aquel que reconoce su necesidad, que reconoce su miseria, que reconoce su incapacidad de acercarse a Dios, será justificado. Los que se creen justos por sí mismos serán humillados. Qué parábola, qué enseñanza la de Jesús. Los discípulos aprendieron cada día al caminar con Jesús lo que significaba ser pobre de espíritu. Una persona no es digna por sus obras, sino por su gracia. Inclusive la Biblia nos desafía, Jesús nos desafía a pensar en los religiosos. Había una iglesia, había 7 iglesias en Asia Menor, allá en Turquía, Asia Menor. Una de ellas era Laodicea, de un pueblo que se llamaba Laodicea, un pueblo de mucha prosperidad, y tenían muchos bienes, muchos bienes. Era una iglesia que no podía decir como decía Pedro y Juan. Los que han leído la escritura se acuerdan que una vez Pedro y Juan fueron al templo de Hermosa y se hallaron un paralítico a la puerta que esperaba que le dieran algo, y extendió la mano del paralítico para que ellos le dieran una moneda. Pedro y Juan lo miran y le dicen: no tenemos oro ni plata, no tenemos nada. Metieron su mano al bolsillo y salió limpio, nada. Pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y en ese instante el paralítico se levantó y fue sano totalmente. El poder de Dios estaba ahí. La iglesia de la Odisea era una iglesia que decía: nosotros somos ricos, no nos falta nada, tenemos de todo en abundancia. Ya no, casi que le están diciendo: Dios, no te necesitamos a ti, tenemos dinero. No te necesitamos a ti, tenemos fama. No te necesitamos a ti, tenemos poder. Nosotros somos respetados en la tierra. La palabra de Jesús, ustedes lo van a leer leyendo el Apocalipsis capítulo 3. La iglesia de la Odisea: no sabes que tú eres un pobre, miserable,
desnudo, infeliz. Porque la felicidad no está en tener bienes de este mundo. La felicidad consiste en tener paz con Dios. Y no estoy diciendo que tener bienes es malo. No, Dios quiere que sus hijos prosperen. Dios quiere que sus hijos progresen. Dios quiere que tu empresa vaya adelante y sea una de las mejores en la tierra. Dios quiere que tú salgas adelante de tu limitación económica. Sí, Dios quiere bendecirte. Pero por favor, el día que seas bendecido, que seas prosperado, no pongas tu confianza en los bienes de este mundo, porque tarde o temprano se perderán. Cuando tú termines, no te llevarás nada de esto a la eternidad. Dale gracias a Dios porque te prospera. Pero nunca pongas tu confianza en las riquezas. Dígale a su hermano: yo le doy gracias a Dios porque Él me está prosperando y me va a prosperar. Pero no voy a poner mi confianza en los bienes de este mundo. No lo puedo poner. Si los tienes, disfrútalos. Pero no pongas tu confianza en ellos. Tienes una finca, disfrútala. Tienes una casa en Miami, disfrútala. Amén. No te la vas a llevar cuando mueras. No te la vas a llevar. Tienes una oportunidad de pasear por el mundo, disfrútalo. Pero no pongas tu confianza en eso. Tu confianza y mi confianza está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Solamente Él es digno de toda alabanza. Solamente Él es digno de toda confianza. Hay un pasaje en la Biblia que es ofensivo. Bueno, casi toda la Biblia es ofensiva para el que no conoce al Señor, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Mucha gente en los tiempos de Jesús se decía: pero ¿cómo es posible que un tipo que murió como un criminal, como un ladrón, que murió en la cruz como el peor perverso en ese lugar, venga a decir que es el Salvador del mundo ahorita? Era locura. No lo podían entender. Pero la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de todos los seres humanos. ¿Sabes? Cuando alguien que no conoce a Cristo viene con un problema, muchos le dicen: mire, lo que debe hacer es orar. La oración es mala, es buena, es un consejo malo. Pero ¿sabes? La oración del impío es abominación para el Señor. ¿Sabes eso? La oración del justo es perfume para Dios. Dígale a su hermano: mi oración es perfume para Dios. Pero la oración del que se aleja de la ley de Dios es abominación a Dios. En la Reina Valera dice abominación. En la Nueva Versión Internacional dice otra expresión, pero no importa, es lo mismo. Proverbios 28:9. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley de Dios. Proverbios 28:9. Dios, ¿qué dice? Aborrece hasta la oración. No es asunto de orar, es asunto de estar en paz con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, nuestra oración es un perfume, fragancia para el Señor. Aleluya. Y Dios añade bendición a tus oraciones. Amén. ¿Me comunico, hermano? Eres hijo de Dios. Entonces disfruta de la oración. Disfruta del perfume. Ora con alegría, con gozo. Normalmente 3, 4 de la mañana yo soy levantado para ofrecer mi perfume a Dios en oración. El último pensamiento antes de acostarme es el Señor. El primer pensamiento en la mañana es el Señor. Y yo puedo decir cada día algo así como dijo el salmista David: yo me acosté, dormí y desperté porque tú estuviste conmigo toda la noche. Aleluya. En cualquier lugar donde esté, voy con el Señor. Todo el día es en el Señor mi meditación.
Pienso en muchas cosas, pero siempre en el marco de su presencia y de su gracia. Bienaventurados, felices, dichosos los que reconocen su miseria espiritual y no ponen su confianza en las cosas de este mundo, sino que descansan en la gracia y el amor de Dios. Ellos son bienaventurados. Ellos son bienaventurados. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ellos son bienaventurados. Cuando Dios le dijo a Moisés, mire usted, a través de Moisés al pueblo de Israel, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Y van a tener casas. Y van a tener fincas. Y van a tener abundancia. No le va a faltar nada. Porque yo les doy una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando entren en esa tierra y disfruten de todo, ¡ojo! No se olviden de quién les dio esa oportunidad. ¿Sabes? El momento más peligroso para una persona es cuando prospera. Porque cuando prospera, tiende a olvidarse de Dios. Y pone su confianza en lo temporal. Y se olvida de Dios. Miserable. El que recibiendo la bendición de Dios se olvida de quién le dio la bendición. Y pone su confianza solamente en lo temporal. Yo hago una paráfrasis. Permítame hacer una paráfrasis de este versículo. Y lo traduzco aproximadamente así. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que reconoce su condición de miseria espiritual y busca a Dios de todo corazón y deposita toda su confianza en Él. El reino de los cielos le pertenece. Leámoslo juntos. A ver. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que reconoce su condición de miseria espiritual y busca a Dios de todo corazón y deposita toda su confianza en Él. El reino de los cielos le pertenece. Aleluya. ¿Cuántos hay aquí que les pertenece el reino de los cielos? Levanta tu mano y dígale: a mí me pertenece el reino de los cielos, porque he reconocido mi miseria espiritual. He venido a Jesús, lo amo y lo busco con todo mi corazón. Lo busco con todo mi ser. Y mi única confianza está en Él. Amén. Bienaventurados, felices, dichosos los que son pobres de espíritu. Una linda canción que cantábamos ya hace mucho tiempo y aquí no la cantamos. Por años no la cantamos aquí. Decía una estrofa: tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí.